Bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas. Estamos de vuelta acá con nuestro amigo Joel. Somos el panel regular. Les habla Manuel de Ogden y Joel nos habla desde Paraguay. ¿Cómo le va, Joel? Todo bien. Hola, Manuel. Y hoy, el tema de hoy es demografía en la iglesia, especialmente en Chile y Brasil, que son dos de los países fuera de los Estados Unidos donde la iglesia es más grande, donde ha crecido más. Y hemos escuchado muchos estudios, muchos reportes donde nos dicen que tal vez los números que la iglesia reporta no son tan honestos o no son realmente, no reflejan la realidad. Así que yo lo que leí fue un estudio hace como un año o un poco menos, un estudio del Trinity College en Hartford, ahí en Connecticut, donde ellos hablan acerca de la forma en que la iglesia cuenta a sus miembros. Y por supuesto, todos sabemos que cada 6 meses hay un reporte oficial de la cantidad de mormones que hay en el mundo, y cada año ese número es mayor y mayor. Pero el reporte de Connecticut aquí dice que cualquier persona bautizada y confirmada como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se cuenta como mormón, ya sea que esta gente vaya a la iglesia o no, o si se consideran mormones o no. La iglesia los cuenta igual. Los estudios de miembros de la iglesia en todo el mundo muestran que fuera de los Estados Unidos, entre la mitad y 2/3 de las personas en la iglesia ya no se identifican como mormones. Y esto es, por supuesto, cuando la gente de los censos viene y les pregunta qué religiones son, ellos raramente dicen que son mormones. Así que esta es la crítica más grande de este artículo. Sí, porque la iglesia cuenta todos los miembros bautizados hasta que o mueran o resignan de la iglesia, ¿no? Claro. Pero muchas personas solo dejan de asistir y después de un tiempo no se consideran más miembros, pero ellos continúan en los registros de la iglesia. Claro, ¿cuánta gente conoce uno que se va de la iglesia, se bautiza en otra iglesia o no se dejan de creer y la iglesia no les pregunta, la iglesia sigue contándolos hasta que ellos son excomulgados o como dijiste, hasta que ellos renuncian. Sí, correcto. Y esto no es la práctica de otras iglesias. Por ejemplo, la iglesia del séptimo adventista, del séptimo día, ellos sacan personas de su lista cuando no asisten a las reuniones después de un tiempo. Claro. Entonces, no es que es la única manera de contar a las personas. Y la iglesia tiene la idea de siempre buscar a la oveja perdida o lo que sea, pero significa que ellos van siempre a tener un número mayor de lo que está asistiendo todas las semanas, ¿no? Ujú. Sí, y yo lo que me sorprendió, lo que dice este artículo, yo no sé si lo entendí bien, pero lo que dice es que los niños cuando son bendecidos en la iglesia ya se consideran miembros. O sea que si, no sé, 1 millón de niños son bendecidos al año, eso se cuenta como crecimiento en la iglesia. Yo pensé que eran solamente la gente que se bautizaba. No sé, eso es lo que entendí por el artículo este del Trinity College. Ya. Creo que si ellos cuentan como miembros, no sé si a partir de los 8 años ellos necesitan ser bautizados para continuar como miembros Ah, contados, ok, pero o si solo la bendición va a ponerles en la lista. ok. Otra cosa interesante que comentaron estos autores en una entrevista que hicieron es que cuando la iglesia pierde contacto con alguien, por ejemplo, yo me inactivo, me mudo y la iglesia no me encuentra más, la iglesia me sigue contando como miembro hasta que yo tengo, creo que dijeron 95, yo sé que es 90 y tantos años. Y por más que yo me haya muerto a los 60, si la iglesia no tiene contacto conmigo, ellos me siguen contando por 30 años más. Entonces quiere decir que hay algunos miembros registrados que ya murieron hace tiempo, pero continúan en la lista de miembros, ¿no? Claro. Y también, bueno, como estabas comentando, que la iglesia siempre trata de encontrar a la gente que deja de ir y que se muda. Yo tengo un amigo acá de Uruguay que el trabajo de él trabaja en la oficina de la iglesia en Salt Lake y el trabajo de él es encontrar gente que se mudó y que no le avisó a la iglesia. Y yo le pregunté, ¿no? ¿Qué pasa si alguien se va de la iglesia? Yo renuncio, pido que mi nombre sea sacado de la iglesia. Es cierto, ya no me cuentan más,
pero la iglesia no me saca mi nombre oficialmente. O sea, no me cuentan más como miembro de iglesia, pero todavía tienen mi nombre en sus registros, tienen la fecha en que me bauticé, la fecha en que hice todas estas ordenanzas. Así que ellos saben quién fue miembro en algún tiempo y quién no. Sí, Otra cosa que encontré que me pareció interesante es que en un artículo de la Universidad de Brigham Young, ¿no? La Universidad de la Iglesia, y este artículo se escribió con el fin de ayudar a los misioneros a retener nuevos miembros. Ellos reportan que en Asia y en América Latina el porcentaje de miembros que atienden a la iglesia es alrededor del 25%. Y en México solamente el 19% de los hombres de la iglesia se mantienen activos el suficiente tiempo como para recibir el sacerdocio de Melquisedec. O sea que el 81% de los hombres de la iglesia en México nunca han recibido el sacerdocio de Melquisedec. Que me parece un número gigantesco, ¿no? Muy, muy grande. sí. Bueno, acá también hay una radio, la radio pública, y tienen un programa que se llama The World, ¿no? El Mundo. Hicieron un reporte acerca de la iglesia en Chile. Y en ese reporte dijeron, en Chile le preguntaron al elder Kent Richards, un cirujano jubilado de Utah, hasta hace poco él era uno de los 3 mormones de más jerarquía en el país. Él era en la presidencia de área. Yo lo que me imagino es eso. Si ellos no dijeron en el reporte, pero si es una de las 3 personas de más jerarquía en el país, tiene que ser o el Sí, presidente de área o uno de los consejeros. ok. Y este elder dijo, tenemos unos 570.000 miembros en Chile en la actualidad. 570.000. Eso es más del 3% de una población que es abrumadoramente católica. Pero pocos católicos aquí van a la iglesia regularmente. Y Richards admite que este es un problema para los mormones también. Tenemos aproximadamente unos 55.000 que atienden en promedio todas las semanas, lo que quiere decir que menos del 10% de los conversos en el país están activos en la iglesia. Todos los líderes mormones con los que hablé quieren que enfatice que los bautismos rápidos nunca fueron una norma oficial de la iglesia. Y esto es algo que vamos a hablar también. En Chile, la iglesia creció mucho a causa de los bautismos rápidos. A veces la gente encontraba a alguien en la calle, decía, se quiere bautizar en la iglesia, inmediatamente lo bautizaban. Esto no Sí, es algo que la iglesia aprobó. Hablando de números, para ser más preciso, la iglesia misma reportó en enero del 2010 que había 554.749 miembros en Chile, mientras que un censo nacional del mismo año reveló que 314.932 personas se consideraban mormones. Eso es una diferencia de unos 240.000 personas que son miembros de la iglesia, pero que no se consideran miembros. No sé si me explico bien. sí, ya, eso para mí parece muy alto. Si solo 55.000 personas asisten todas las semanas, Ujú. hay casi 265.000 personas que sí consideran mormones, pero no asisten a la iglesia. Sí, y yo creo que esto tiene que ver con la cultura de los países latinos. Por ejemplo, donde vengo yo, y como la mayoría de los países latinos, todo el mundo se considera católico, Ya, pero muy, muy poca gente va a la iglesia. sí, O sea, una cosa no quita la otra, y tal vez esto se transfiere a la iglesia también, la iglesia mormona. Gente dice, sí, yo soy mormón, pero no van. Pero es una mayoría inmensa. sí, yo creo que Chile es un ejemplo extremo del problema que se bautizaron a muchos jóvenes y todo esto y tienen una tasa de actividad muy baja comparado a otros países. Y también los filipinos son similares a esto. Y Mm. de hecho, le mandaron a Elder Holland para ir a Chile, ¿no? Para hacer algo sobre la inactividad y todo esto. ¿Esto fue durante tu misión? Sí, yo estaba en un área que se llama Puerto Varas, fue mi segunda área, o sea que debe ser en el año 97. Y teníamos a un presidente de área, creo que se llamaba Archibald, que después falleció él en la misión. Y me parece que después que Archibald falleció, fue que lo llamaron a Ballard para que tomara su lugar. Pero en el 97, cuando yo estaba en mi segunda área, Ballard vino a visitar a los obispos y presidentes de estaca en el sur de Chile, y era una misión muy secreta. A nosotros nos contó nuestro obispo, pero nadie debía saber que el Elder Val estaba ahí. Y se ve que ya, antes de que lo mandaran, ya estaban haciendo conversaciones, ¿no? De cómo arreglar esta situación. Sí, Porque sí, estaba descontrolada la situación esta. ya, Y de hecho, acá en un artículo en el Salt Lake Tribune, que es uno de los dos periódicos más grandes acá en Utah,
en el Salt Lake Tribune, dice, hubo un reporte sustancial acerca de la situación de la iglesia en Chile, y según ese artículo, bautizar a los chilenos es fácil. La gente tiene poco problema para encontrar a Jesús entre los mormones, para cambiar de lealtad del Papa al profeta o para ver visiones del fundador de la iglesia, José Smith, en lugar de la Virgen María. Pero convertirlos en permanentes santos de los últimos días, eso es otra cosa. Menos de un tercio de los bautismos se mantienen en el rebaño mormón. Estamos cambiando vidas, dice el apóstol Jeffrey Holland, quien pasó 2 años supervisando la iglesia en Chile. La retención es un reto. En los últimos años, Holland dice que la iglesia se ha mantenido neutral en temas políticos, excepto una vez cuando respaldó el esfuerzo del 2004 para legalizar el divorcio. No estamos a favor del divorcio, pero estamos a favor de ayudar a las personas a estar legalmente casadas, dice Holland. Tradicionalmente, los matrimonios chilenos han sido arreglos informales. Los que querían separarse podían obtener la anulación del matrimonio por la Iglesia Católica Romana, pero muchos simplemente se separaron sin ninguna documentación o aprobación del gobierno. Ni la Iglesia ni el Estado reconoce cualquier futuro matrimonio. En este entorno, la Iglesia Sud bautizó en silencio a parejas no casadas, especialmente los que habían estado juntos por un tiempo largo o que habían tenido hijos en común, pero trazó la línea al permitir a esas parejas que fueran selladas por esta vida y por toda la eternidad en el templo. Ahora la Iglesia prohíbe incluso bautizar a estas parejas. Y esta es mi experiencia. Como dije, yo me fui de mi misión, yo terminé en el 99 y todavía el divorcio era ilegal en Chile. Y me parece que a los pocos meses de regresar yo a mi casa fue que legalizaron el divorcio. Pero mucha gente querían separarse, querían casarse, pero no podían. Así que nosotros los bautizábamos igual, con la autorización del presidente de la misión, por supuesto. Pero no podían ir al templo. Entonces podían bautizarse, pero no celarse en el templo. No, y con la promesa de que en cuanto pudieran divorciarse lo iban a hacer, ¿no? Pero bueno. Eh, a ver, para muchos ser un mormón, el artículo dice, para muchos ser un mormón es un gran cambio cuando uno viene de otras fes cristianas, especialmente en lo mucho que exige a sus miembros. Consideran a Magalí Morales, llegó a Chile desde Argentina después de unirse a la iglesia con su marido, quien murió hace unos años de cáncer. Después de que su hijo fue asesinado por un vecino, ella decidió cuidar a sus 3 hijos adolescentes, es decir, a los hijos de su hijo. Ellos viven en una choza de madera sin agua corriente y ella es la presidenta de la Sociedad de Socorro. Debido a que la iglesia no tiene un clero pagado, se espera que los nuevos miembros asuman tareas, incluyendo la administración de sacramentos, dar conferencias, enseñar la escuela dominical, etc. Y eso es todas las semanas. Además, los miembros que quieren ir al templo deben abstenerse de café, el tabaco y el alcohol, lo que puede ser difícil en Chile, un mayor exportador de vino. Es cierto, es muy difícil, ¿no? Gente que son tan pobres, tienen que trabajar más de un trabajo, tener tanta responsabilidad en la iglesia. Es muy difícil. Y otra cosa es, la palabra desobediencia es un problema en Chile. Yo experimenté el alcoholismo en el sur, porque eran pueblos no muy pequeños, donde no había trabajo, la gente no tenía mucho para hacer. Pero el problema más grande para mí, entre los miembros de la iglesia, era el té. Y mucha gente simplemente decidía ignorar ese mandamiento. Y dicen, no, yo no puedo dejar el té. Y seguían tomando. Pero se consideran miembros activos, dignos, con recomendación y todo, ¿no? Pero si la mayoría seguía tomando té. Sí, en algunos países ellos tienen alguna bebida nacional, como en Paraguay es tereré, el Ujú. mate en Argentina, que no son específicamente prohibidos por la palabra de sabiduría, pero para los países a donde café o té es la bebida nacional, ahí es más difícil. Pero es extraño eso también, porque el mate tiene, yo creo que tiene tanta cafeína como el té. Sin embargo, como José Smith no dijo nada acerca del mate, no se prohíbe. Sí, Y mucho, incluso mis obispos dijeron, si a mí me prohíben el mate, yo no voy más a la iglesia. Y, ya. y a mí en mi misión me prohibieron el mate, pero porque era una pérdida de tiempo, no por ninguna otra razón. Ujú. En ese sentido, la palabra de sabiduría es un poco confusa. Yo digo, tienen que arreglar eso, ¿no? Tienen que decidirse qué se puede y qué no se puede, porque eso depende de obispo en obispo en algunos lugares. Ya. Ah, a ver, hay una cita aquí de Ted Lyon. Ted Lyon es un especialista en América Latina. Él es un profesor de la Universidad de Brigham Young. Se jubiló. Y él fue mi presidente de misión. Y él lo citan acá en este artículo. Dice que
Hay demasiadas personas que fueron bautizadas antes de que hubieran hecho los compromisos de pagar el diezmo o asistir a la iglesia, y la cultura promueve un enfoque apático a la participación religiosa. Y es cierto, yo cuando estaba en la misión, el mismo presidente Lyon, que fue mi presidente, él ponía mucho énfasis en los números. A nosotros nos llamaban los presidentes de zona, de misión, perdón, de zona o de distrito, todas las semanas preguntando cuántos números tenían, insistiendo que teníamos que enseñar más, teníamos que bautizar más. Y yo me acuerdo de una conferencia donde los asistentes del presidente dieron una presentación donde ellos dijeron, si tenemos fe, si tenemos verdadera fe, todas las parejas de la misión pueden bautizar a 10 personas por mes. Lo que uno tiene que recordar es que los misioneros son chicos de 19 años, 20 años, ahora van a ser de 18, ¿no? Sí. Ese tipo de presión es terrible para un chico de esa edad. Así que terminamos bautizando lo que podíamos. Por ejemplo, mi compañero una vez que él era presidente, perdón, él era el líder de zona, y bautizamos a un par de niñitas. Y yo dije, yo no quiero saber nada con este bautismo, porque el papá era borracho y ni siquiera sabía por qué estábamos en la casa. La mamá nunca fue a la iglesia con las niñas. Las niñas iban solas a la iglesia y no tenían amigos en la iglesia. O sea, este era un bautismo por los números nomás. Y como él era el líder de zona, él mismo las entrevistó, él mismo llenó el papelerío y incluso él dijo, bueno, está todo bien, después del bautismo le vamos a entrevistar, lo cual no es en contra de las reglas. Pero al día siguiente del bautismo fuimos a la casa de las niñas estas y le preguntamos a la mamá cuál era la fecha de nacimiento de las niñas y ella no se acordaba. Y tuvo que pensar, por supuesto no tenían documentos. Así que se puso a pensar, dice, bueno, yo sé que la más chica tiene 7 u 8 años. Oh, Ahora tiene nosotros 8. sabemos que en la iglesia no se pueden bautizar a un niño de 7 años, ¿no? Tienen que Ah, tener 8. Así que yo le vi la cara a mi compañero y el pobre se puso pálido y no sé. Después la señora se acordó, dice, "Ah, sí, sí, tiene", y nos dijo la fecha de nacimiento y eran 8 años como por un par de días, ¿no? Pero, mm, así que pero casi nos metimos en un problema grande. Pero es el tipo de cosas que hace uno cuando tiene tanta presión. yeah. Y tal vez el presidente de misión no quiso eso, ¿no? Él no intentó que hiciéramos eso, pero sin darse cuenta, no, mucha gente terminó haciéndolo. Sí, la estructura de la misión, el enfoque en números va a resultar en este tipo de abuso Ujú. debido a la presión. Pero quería retornar a la cita de Ted Lyon sobre la cultura latina, Ok. porque había una actitud en mi misión, por lo menos, que los brasileños o los latinos que no cumplían sus cargos en la iglesia, no querían hacer compromisos y todo esto, como los norteamericanos que sabían cómo administrar a un barrio o cumplir con sus llamadas. Pero yo creo que el problema es más que tratamos de llevar una iglesia norteamericana con valores norteamericanos, que son Ujú. valores de jerarquía, de administración, y ponemos esto en una cultura latina a donde no tiene tanto sentido para las personas. Claro. Porque hay iglesias evangélicas que tienen mucho éxito en América Latina y mucha participación de las personas, pero ellos trabajan de una manera diferente y la devoción no es sobre llegar todas las semanas para cumplir su Claro. cargo o para limpiar la capela o lo que sea. La devoción es sobre unirse, conversar, Ujú. disfrutar de la presencia de todos de una manera no tan estructurada. Entonces, Ujú. cuando tratamos de imponer una estructura anglosajona, vamos a tener un problema y queremos culpar la cultura latina, pero Ujú. no permitimos adaptaciones culturales Es que van cierto. a servir a la iglesia en América Latina. Y esto es algo tan simple como, por ejemplo, yo he visto en mi misión en Chile, cuando veíamos a los evangélicos, estábamos dando una charla y los evangélicos pasaban por la vereda tocando la guitarra. La guitarra es el instrumento principal en Sudamérica. Todo el Sí, mundo sabe tocar la guitarra, pero la iglesia dice no.
no se puede tocar la guitarra en la iglesia, tiene que ser piano. ¿Y cuántos pianistas hay en Sudamérica? Sí, No, no hay. solo los Entonces misioneros. uno va a la iglesia y los misioneros están tocando el piano o nadie, Ujú. ¿no? Entonces, cosas simples así. Y como dijiste, la gente va a la iglesia más que nada para reunirse con los amigos, para charlar, pero es todo acerca de administración, números. La iglesia acá es está administrada como una compañía, como una empresa. Y eso es muy diferente a lo que se hace en Sudamérica. Así que tenés razón, es cierto. ¿Sabe que mi primo, no mi primo, el cuñado de mi prima, éramos amigos con él? Yo lo conozco desde que me bauticé en la iglesia. Y él fue a la misión, mientras yo estaba en la misión Santiago Osorno, él estaba, no, perdón, Santiago Osorno, Chile Osorno, él estaba en Santiago Oeste. Y él me escribía y me decía cuánta gente bautizaban ellos por mes, bautizaban 10, 20. Había misioneros que bautizaban mucho más de eso, ¿no? Como cerca de 100. Y yo tengo un libro que el presidente de misión en la misión oeste compartía con los misioneros regresados. Y es como un papel explicando, ¿no? Por qué la iglesia en la misión oeste es tan especial y tan exitosa. Y tienen acá números ellos. Por ejemplo, los meses que más bautizaron en la misión, los récords. En febrero de 1997, por ejemplo, bautizaron a 1.268 personas. Eso en una misión es increíble. Es un número tan alto que yo no entiendo cómo los misioneros tienen tiempo de encontrar, enseñar, llevarlos a la iglesia 2 veces, presentarlo al obispo, enseñar todas las charlas. Es imposible. Yo pensaba, ¿no? Nosotros, lo que nos llevaba el tiempo de encontrar a gente, enseñar 6 charlas a cada investigador, llevarlos a la iglesia, presentarlo al obispo, por supuesto tenían que ir a la iglesia 2 veces seguidas, era muy difícil. Entonces yo no entiendo cómo una pareja de misioneros puede bautizar 100 personas. Cualquiera que ha servido en una misión se da cuenta que ese número es un número ridículo. El mes que tuvieron más bautismos fue en enero de 1997, donde tuvieron 1.324 bautismos en la misión. Así que sí, la iglesia crecía y crecía y crecía y los números de asistencia seguían igual. Y ese fue un problema. Y ahí fue cuando al Elder Honda lo mandaron a Chile. Y hay una cita acá del artículo que estábamos leyendo. Dice, de hecho, la iglesia estaba creciendo tan rápidamente en Chile que un día Hinckley llamó a Holland a su oficina y dijo simplemente, te encantará Chile, prepara tus maletas. Holland se quedó estupefacto. Yo no sabía nada acerca de Chile y no podía hablar una palabra de español. En 6 semanas, él y su esposa Pat estaban en un avión rumbo a Santiago. La tarea era doble: fortalecer el liderazgo local de la iglesia, lo que a su vez ayudara a mejorar la retención de los miembros, y el experimentar a la iglesia en un entorno internacional. Holland se bajó del avión listo para trabajar. Se reunió con los 9 presidentes de misión, cerca de 2.000 misioneros y todos los presidentes de estaca, y examinó todos los aspectos del sistema para ver cómo se podría mejorar. Finalmente se redujo el número de estacas de un poco más de 100 en todo el país a 74. Revisó la regla de insistir que los conversos asistieran a la iglesia 3 semanas seguidas, perdón. Animó a los misioneros a centrarse durante 25 horas a la semana en traer de vuelta a los miembros inactivos y a que redujeran el número de bautismos. Les dijo que ellos eran responsables por la gente que bautizaran por el resto de sus vidas. Tenemos que trabajar hacia el establecimiento de la iglesia, no solo en sumar números. Holland les dijo, miren más allá de la pila bautismal. Y ese fue el comienzo de la presidencia de Elder Holland como el presidente ARA en Chile. Así que ese es mi reporte de Chile, eso es lo que tengo. Y hay una página de internet, vamos a poner el link ahí en nuestra página, es rickety.us, es rickety.us barra LDS barra WORLD. Y si ustedes van ahí pueden ver cuántos miembros hay en la iglesia en todo el mundo y lo pueden organizar por nombre de país, por cantidad de miembros, por cuánto creció la iglesia cada año. Es una página muy interesante y muy interactiva. Así que les recomiendo eso. Bueno, sí, me parece que durante los años 2000 la actitud para la obra misionera cambió para ser más sobre la retención, sobre la calidad de convertidos y menos sobre el número principal, especialmente con el nuevo manual.
prega mi evangelio. Ujú. Pero hay esta contradicción entre bautizar mucho y bautizar calidad. Y siempre va a existir esto. Yo creo que es como una onda que Claro, varía con tiempo. Ahora vemos más énfasis con retención, pero siempre hay énfasis en números, porque nadie quiere ser la misión con menos bautismos en el mundo. claro, claro. Y yo creo que muchos presidentes de misión también piensan que si tienen muchos bautismos, cuando se retiren, como se jubilen de presidente de misión, van a ser llamados a ser 70 o algo así. Y yo creo que eso tiene mucho que... Porque nosotros en la misión también, yo quería siempre ser el líder de zona, quería tratar de ver si podía ser el asistente, ¿no? Uno siempre tiene esa mentalidad de que los cargos en la iglesia son algo que uno puede aspirar y trabajar y conseguir. Sí, en mi misión, el presidente de misión antes de mi presidente, él era un líder empresarial. Era un poco como Stephen Covey, que era muy inspirador, usaba principios de negocio y de ventas para animar a los misioneros, para enseñarles responsabilidad individual y todo esto por sus esfuerzos. Y por esto ellos tuvieron mucho éxito en los bautismos y bautizaron mucho por una misión en Brasil. Pero yo oí de mi presidente de misión que a pesar de que ellos bautizaban a miles y miles de personas en nuestra misión, el número total de miembros, de asistencia de miembros durante los 3 años bajó del inicio al fin de su presidencia. Claro. Entonces ellos estaban bautizando mucho, pero las personas estaban saliendo más rápido de la iglesia. Entonces mi presidente empezó a cambiar la énfasis para ser menos sobre el número de bautismos y más sobre trabajando con el liderazgo local y con los convertidos y todo esto. Pero continuamos a tener problemas porque todos los líderes en la misión, cuando yo llegué, ellos aprendieron del presidente anterior Claro. y la actitud era bautizar a la persona el más rápido posible y ejercer fe para que ellos pudieran continuar en la iglesia y todo esto, sin preparar a las personas, no enseñar todas las lecciones, y esto solo cambió poco a poco. Y eso era algo tan obvio para mí cuando yo estaba en la misión. Yo decía, ¿por qué insisten tanto en que bautizamos cuando el 90% del barrio acá está inactivo? ¿Por qué no trabajamos en activar a esta gente? ¿No? Y eso para mí fue algo tan obvio, pero teníamos tanta presión que no podíamos parar de Sí, buscar y enseñar. ya. Bueno, yo quería hablar un poco sobre el número de activos en Brasil, que, bueno, antes de 1978, que era cuando el presidente Kimball dio la revelación sobre el sacerdocio, los negros no pudieron recibir el sacerdocio antes de esto. Y porque Brasil tiene una gran población afro-brasileño y ellos mezclan mucho con la población, era más difícil la obra misionera antes de esto. Y realmente eso era una de las razones principales por la revelación, era el problema de Brasil, porque tenía una población con mucho sangre africano, ¿no? Entonces, en el año de la revelación, en 1978, había 55,000 miembros y en las próximas 2 décadas, esto creció a 775,000 personas, que era un aumento de como 1,400% Wow. en 22 años. Y ellos aumentaron el número de misiones de como 6 en 1980 a 26 en 2000. Y Brasil, después de Estados Unidos, tiene más misiones de cualquier otro país. Entonces tuvieron mucho éxito en el número de bautismos y en abrir nuevas ciudades y todo esto.
Pero como el resto de América Latina, Brasil tiene el problema de la tasa de actividad y la calidad de convertidos. Entonces, en la última década, las cosas han peorado con la actividad en Brasil. El número de miembros continúa a crecer, pero otros indicadores de actividad y crecimiento muestran que mucho del crecimiento es ilusorio. Y Ah, eso es principalmente por el censo brasileño. Bueno, hay un sitio web que reporta el crecimiento de la iglesia que se llama LDS Church Growth, crecimiento de la iglesia de los santos de los últimos días. Y ellos escribieron lo siguiente, que el Instituto Brasilero de Geografía y Estadística publicó recientemente estadísticas de 2010 del censo sobre la afiliación religiosa en Brasil. El censo determinó que 225,000 personas se identificaron como miembro de la iglesia, mientras que la iglesia reportó 138,000 miembros, o 1,138,000 miembros en Brasil en 2010. Estos hallazgos indican que los que identifican a sí mismos como santos de los últimos días en la cuenta del censo representan solo el 20% del total de miembros oficialmente declarados por la iglesia en Brasil. Entonces, por mí me sorprendió que tantos chilenos se identifican como miembros, porque en Brasil es solo 20% en ah, 2010 que se identificaron. Y continuando con el artículo, por otra parte, el porcentaje de afiliación oficial a auto-identificarse como miembro de la iglesia en el censo ha disminuido en la última década. El censo de 2000 reportó 199,000 santos de los últimos días brasileños, que era 26% de los miembros reportados por la iglesia. Entonces, en 10 años, el porcentaje de personas que se identificaron ujú, relacionado al número de miembros cayó de 26% a solo 20%. claro. Y esto, perdón, y esto no es solamente gente que no va a la iglesia, esta gente que dice que ellos no son miembros. Bueno, cuando durante el censo ellos reportaron a su religión como mormón. Entonces solo 20% de los mormones dijeron que era mormón. Claro. Am, y no está claro si hubiera algún cambio en la presentación de pertenencia a diversos grupos religiosos entre 2000 y 2010 sobre el censo, pero otros grupos religiosos no parecen mostrar ningún aumento o disminución importante debido a los cambios en la presentación de datos religiosos. Mm. Especialmente después de tantos bautismos. Sí, ya que el número entre 2000 y 2010 de miembros reportados por la iglesia era 372,000 personas. Esto era el aumento, que era un aumento de como 47%, creo. Sí, 47% en 10 años. Mm, Pero de acuerdo con el censo, el número de mormones que sí identificaron como mormones solo aumentó a 26,000 y eso representaba un aumento de solo 13% y que 13% es la tasa de aumento de la población claro. general de Brasil. Entonces, de acuerdo con el censo, la población, o bueno, el número de miembros está siguiendo el crecimiento general de la población Ok. en Brasil. Okay. Le preguntaron a la iglesia por qué hay la diferencia entre los números del censo, que Mm, mostraron un crecimiento devagar, y de los bautismos o miembros oficiales, que muestran un crecimiento rápido.
Y el portavoz de la iglesia, Scott Trotter, respondió el siguiente: un buen indicador para el aumento de la membresía y la actividad de un área se encuentra en la construcción de iglesias y templos. Solo los construimos a donde los miembros los necesitan, no en previsión del crecimiento futuro. Nuestra construcción de ambos tipos de edificios en Brasil continúa a paso ligero. Ok. Me gustaría responder al señor Trotter que un buen indicador de la membresía y la actividad es el número de miembros activos que asisten a las reuniones de la iglesia, que la iglesia junta esta información pero no la comparte con el público. Claro. Entonces necesitamos usar otros miembros, otros indicadores para tratar de aproximar el nivel de actividad en Brasil o en cualquier país. Y bueno, y también los templos en Brasil están usados por otra gente, ¿no? Otros países alrededor que no tienen templos. Yo sé porque en Argentina venía la gente de Uruguay a usar el templo, porque Ya, ellos no tenían hasta que construyeron su templo. Y después de eso el templo de Argentina casi no se usó, porque eran sí. todos uruguayos los que usaban Ah, nuestro templo. sí, ya, ahora creo que la mayoría de los templos en Brasil sirven solo a los miembros en Brasil porque los países alrededor todos tienen un templo. Ah, ok. Paraguay, Uruguay, Bolivia no sé si ellos tienen templo, pero Ellos usan ah, el de Chile. ya Ujú. debe ser. Ok, entonces, am, si miramos para el número de congregaciones en Brasil que la iglesia publica, el número aumentó 9.3% en los 10 años, de 2000 a 2010. Mm. Entonces, el número de congregaciones creció más devagar que el número del censo y mucho más devagar que el número reportado por la iglesia. Entonces, si queremos usar número de congregaciones como un indicador de crecimiento, es peor para la iglesia. O sea, estos serían barrios y ramas. Sí, Ok. barrios y ramas. Esto no es un indicador muy perfecto porque no sabemos cuántos son barrios y cuántos son ramas. Puede ser que algunas ramas se volvieron en barrios, Claro. que no aumentaría el número de congregaciones, pero representaría un aumento en el número de miembros activos. Ujú. Y también en 2000 el número de congregaciones era artificialmente alto. Ellos tuvieron que cerrar algunas congregaciones hace 2003 para corregir por el número de miembros y después empezó a crecer. Entonces, por esto no es un indicador perfecto del Ujú. crecimiento de la iglesia, pero indica que probablemente el aumento representado por el censo es más correcto que el aumento representado por el número de miembros. Entonces, usando el número oficial de miembros y el número de congregaciones, podemos determinar que el número promedio de miembros por congregación en 2000 era 440 y en 2010 era 590. Entonces, cada congregación en Brasil tiene más 150 miembros registrados en 2010 de lo que tenía en 2000. Y para mí esto significa un gran aumento en el número de inactivos, porque estas congregaciones no tienen 150 más miembros asistiendo todas las semanas. Claro. ¿Y por qué pensás que la iglesia aumenta los números? Eso yo diría es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué hace esto la iglesia? Yo sé, como dije, que la iglesia está administrada más una empresa, ¿no? Que como una iglesia que uno considera, ¿no? Como la iglesia en la que uno creció. Pero sin embargo, en los negocios uno tiene que mostrar crecimiento. ¿Y será por eso que la iglesia hace eso? O cuál es el beneficio, ¿no? De aumentar los números así? Sí, bueno, yo creo que el crecimiento de la iglesia ha sido usado como un indicador de su veracidad.
¿no? Que siempre oímos sobre cómo la iglesia es una de las iglesias que crece más rápido en el mundo y tenemos profecías sobre el crecimiento de la iglesia y llevando el evangelio a todo el mundo. Y también Claro, para animar a los miembros, es mejor pertenecer a una iglesia que está creciendo que a una iglesia que está perdiendo miembros. sí. Yo creo que como cualquier empresa, la iglesia quiere presentarse en la luz mejor posible para destacar sus éxitos Ujú. y esconder sus fracasos. Y entonces ellos pueden, la iglesia crece ahora en América Latina, pero para mí la iglesia permite que pensemos que el crecimiento sea mayor de lo que es. Ujú. Entonces ya hay esta idea de un crecimiento rápido, cuando la verdad es que la iglesia ya pasó la época de crecimiento grande en América Latina. Sí, Y, sí. y realmente esta época, mucho del crecimiento era falso porque representaba bautismos no verdaderos. Claro. Y también yo diría, ¿no? Es importante recordar que, como dijimos anteriormente, la iglesia nunca insistió que los misioneros le hicieran este tipo de bautismo. Ellos no condonaron este tipo de acción. Sin embargo, yo pienso que hicieron como en inglés se dice como un ojo ciego, ¿no? Si pasaba, ellos no querían saber. Porque ¿cómo se puede un presidente de misión no darse cuenta que si una pareja de misioneros está bautizando a 100 personas al mes, algo raro está pasando, ¿no? Pero sí, la iglesia no fue la que activamente dijo, por favor, bauticen a cualquiera y... Porque hay historias de terror, ¿no? En cada misión hay historias donde la gente bautiza mucho. Hay historias que son una vergüenza. En mi misión tenemos historia de gente que iba al cementerio y escribía nombres de las tumbas. Sí, Gente que les invitaba a los chicos a la iglesia, les enseñaban karate y para poder aprender karate primero se tenían que bautizar, ¿no? Cosas así que no son bautismos verdaderos, como dijiste. Y sin embargo son contados en la iglesia, porque la iglesia, la oficina en Salt Lake no sabe cómo la gente se bautiza. Dice, si los misioneros dicen que se bautizó, ¿no? Entonces eso representa un crecimiento falso. yo creo que lo que falta es alguna presión para limitar los abusos de los bautismos, porque hay mucho incentivo para el misionero a bautizar más, hay mucho incentivo para el presidente de misión a bautizar mucho en su misión, y en cada nivel de la jerarquía ellos tienen mucho incentivo de bautizar, de crecer la iglesia y todo esto. Am, no se va a avanzar en la jerarquía por ser el líder que baja el crecimiento, ¿no? Claro. Que con una misión con pocos bautismos o una área con pocos bautismos o cerrando estacas y barrios y todo esto, nadie quiere hacer este tipo de trabajo. No es la manera de avanzar en la iglesia. Bueno, y la respuesta típica también de la iglesia, lo que me dice mi amigo que trabaja en la oficina de iglesia es, bueno, si alguien quiere regresar a la iglesia, le vamos a dar la oportunidad. Yo diría, bueno, ¿por qué no se tiene que bautizar de nuevo, como tendría que ser en otra iglesia? Pero él dice, no, todavía consideramos el bautismo, consideramos todas las ordenanzas, así no tienen que hacerlo todo de nuevo. Si ellos se arrepienten y vuelven, los recibimos con los brazos abiertos. Entonces, por eso ellos no quieren dejar de contar a nadie. Sí, También preguntándonos por qué tanta gente que son miembros de la iglesia no se consideran miembros de la iglesia. Yo encontré un artículo interesante y es lo último que quiero compartir acá. Un artículo interesante en una revista que se llama Dialogue, que es una revista por gente que son o fueron miembros de la iglesia acerca de temas mormones, pero no es oficial de la iglesia porque algunos de los artículos son un poco críticos. Pero un señor David Knowlton, este artículo trata de explicar por qué la gente no se reconoce como miembros de la iglesia.
Y él es un poco defensor de la iglesia en este artículo, porque dice que la primera razón por la que la gente no reconoce ser mormones es porque en una cultura tan católica, si ellos admiten ser mormones, tienen miedo a la repercusión, a lo que les puede pasar. Ah, lo que me parece una explicación un poco rara, porque entonces, ¿por qué se bautizaron o por qué fueron a la iglesia para empezar o cómo lo hicieron, sin que nadie se diera cuenta? Segundo, tal vez se consideran católicos a pesar de que son técnicamente mormones, pero tal vez en el futuro vuelvan a considerarse mormones, que es lo que dije antes, ¿no? Tal vez se arrepientan y vuelvan. Sí, Tercero, muchos mormones, al contestar la pregunta sobre su afiliación religiosa, pueden haber respondido que eran hermanos. Ellos quisieron decir mormones, pero dijeron hermanos. Y en Chile eso se considera ser evangélico. Entonces el censor, en vez de decir que eran mormones, los escribió como evangélicos. Lo que para mí es la respuesta más extraña de todas. Y cuarto, a pesar de que muchos son mormones y se consideran mormones, dicen que son católicos por una cuestión de tradición. O porque tal vez creen en los santos católicos a pesar de ser mormones. sí. O sea, las explicaciones son un poco extrañas. Lo de la repercusión, no sé. Me parece que todas las respuestas son un poco extrañas. Tal vez lo de la tradición sea la que tiene más sentido para mí. Ah, Sí, lo que me molesta no es que la iglesia decide a contar todos los miembros bautizados como miembros, mismo si no asisten o no. Es que la iglesia usa el número total de miembros, de 14 millones de miembros, y este número es siempre publicado en la prensa y todo esto sin explicar que la gran mayoría de esas personas no asisten más a la iglesia ujú, o son menos activos en la iglesia. Entonces, la prensa tiene una idea de una iglesia mucho mayor y el público que lee sobre la iglesia tiene una idea de una iglesia mucho mayor de población lo que realmente es. claro. No podemos decir que hay 1 millón de miembros mormones en Brasil si solo 200.000 de ellos se consideran mormones. Debemos admitir que la mayoría no asisten a la iglesia y que estos son todos los miembros bautizados y siempre estamos con las puertas abiertas para que puedan retornar, pero pertenecemos a una iglesia mucho menor de lo que aparece de acuerdo con el número oficial. Cierto. Y yo no creo que sea una vergüenza tampoco. Como dijiste, muchas otras iglesias, los testigos de Jehová, es tan difícil ser un testigo de Jehová. No es tan difícil bautizarse. Mi mamá se bautizó adventista del séptimo día y ella les rogó que por favor la bautizaran y ellos dijeron, no, no está lista. Sí, Así que no es ninguna vergüenza, ¿no? Pero por alguna razón la iglesia tiene esta idea de que, no, mi iglesia es más grande que la tuya. y así es una estrategia diferente. Y Ajá. lo que está pasando es que en algunos países como en Europa, en Australia, el número de miembros, el número oficial está bajando. La Ajá. iglesia pierde miembros. Y en Estados Unidos y en América Latina, el número continúa aumentando, pero es más o menos igual a la población en general. Claro. Entonces, no está creciendo, no gana más participación en el mercado, quiere decir. Claro. Am, y en algunas partes del mundo, como en África y tal vez unas partes de Asia, la iglesia está creciendo rápido. Pero en la próxima década, la iglesia no va a poder esconder la pérdida de miembros en Europa, en Estados Unidos, Ujú. más porque el número total va a empezar a disminuir en vez de crecer. En Estados Unidos creo que vamos solo a pasar este punto en tal vez 20 años, pero ya estamos pasándolo en Europa, en Australia, Japón, algunos otros países. Y Ujú. esto va a acontecer en Estados Unidos, en América Latina
y yo creo en todo el mundo. En los años 1980 hubo un reportaje por un no miembro que miraba a las demográficas de la iglesia y él dijo que de acuerdo con los demográficos la iglesia iba a crecer más y más porque la tasa de aumento estaba creciendo, era positivo. Y Claro. entonces él dijo que él creía que en 2050 tendría como 250 millones de miembros y que la iglesia mormona sería como una nueva religión internacional, como el cristianismo, el islam, Claro, una claro. iglesia global. Pero lo que ocurrió es que la tasa de crecimiento empezó a bajar y continúa bajando hasta que la iglesia, de acuerdo con la dirección a donde está yendo ahora, va a llegar a un punto más alto y después va a disminuir. Y eso es la dirección de la mayoría, la gran mayoría de religiones en el mundo. Es que todos están perdiendo miembros. Sí, el número de personas que se consideran que no pertenecen a ninguna iglesia o que son ateos no está creciendo en todo el mundo, Sí, especialmente en Europa, pero en Estados Unidos, que es un país muy conservador, muy religioso, también los reportes ya. muestran que está creciendo y creciendo, así que es cierto. Sí, es un problema universal para todas las iglesias, cómo retener a sus miembros. Entonces, el gran desafío de la iglesia va a ser cómo retener a sus miembros y no cómo crecer, no cómo atraer nuevos miembros. Ujú. Entonces, para mí, el esfuerzo de la obra misionera va a ser más para que los misioneros se mantengan fieles a la iglesia todas sus vidas y menos sobre el número de convertidos. Ujú. Y para mí esto es el esfuerzo, es el propósito principal del esfuerzo misionero hoy en día. Claro, como vimos ahí en Chile, Leder Holland le pedía a los misioneros que 25 horas a la semana dedicaran nada más que a los miembros menos activos, así que Mm. es una diferencia inmensa. Sí. Así que, bueno, ese es nuestro reporte en los demográficos de la iglesia en Brasil y Chile, y todavía nos falta hablar de México, que eh, después Eh, creo de Brasil es el país con más miembros de la iglesia en el mundo, ¿no? Sí, es Estados Unidos primero, después México y tercero es Oh, Brasil. ok, ok. Ya, México tiene como 100,000 más. Y también la tasa de actividad en México es mayor que Ujú. Brasil. La iglesia en México es mucho más establecida de que en Sí, otros países sí. latinos. Y vamos a hablar, tenemos muchos podcasts en el futuro acerca de la historia de la iglesia en México, que es muy rica, ¿no? Y más antigua que tal vez en los otros países de Latinoamérica. Sí, Pero bueno, eso es para el futuro. Así que muchísimas gracias por escucharnos y gracias, Joel, por lo que nos has enseñado, la preparación y nos estamos escuchando la semana que viene o en un par de semanas. ok, hasta el próximo. Ok, adiós, Joel.